El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos dándote la bienvenida como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecidos estamos al Señor por la familia, el matrimonio, que es institución sagrada del Señor. Queremos dar la bienvenida a todos los hogares, las familias y especialmente a aquellos que están pasando angustia y dolor. Pidamos que la dirección del Espíritu Santo dé la dirección y guía para que todo lo que se mencione en este día caiga en tierra fértil y seamos sensibles a la voz de Dios para que nuestros hogares estén edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Agradecimiento hay en este día y queremos darte la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales. Estamos llevando el culto familiar. Y es el motivo, hermanos, de que cada día en el hogar esté establecido el orden de Dios. Queremos consagrar, Sergio, este tiempo de oración, este tiempo en el cual el Señor nos habla en cada momento, que dé gracia en el hogar, en la familia y sobre todo que seamos testimonio para nuestros hijos y nietos. Vamos a hacer la oración pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija y gobierne este tiempo en el cual estaremos llevando matrimonios y hogares. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia. A través del culto familiar, Señor, nos unimos como matrimonio, nos unimos como esposo y esposa y rogamos, Señor mío, que todo aquello, Señor, que ha ofendido tu presencia, ya sea falta de amor, ya sea falta de respeto, ya sea falta de perdón,
te pido que nos ayude. Hacemos oraciones, Señor mío, porque tú deseas familias unidas, hogares felices. Hacemos ruegos, Señor, para que el invitado en ese hogar sea la presencia del Espíritu Santo, que sea el que dirija y guíe la familia. Te pido humildemente por el culto familiar y ruego ante todo que perdones la falta y el pecado, que no la traigas a memoria. Da gracias, Señor mío, que como esposa y esposo tengamos, Señor, el respeto cada uno de nosotros y que haya amor, Señor, y que haya perdón. Danos la gracia, Señor mío, para que lo que se testifique en la casa sea guiado por tu presencia. Cubre a nuestros hijos, cubre a nuestros nietos. Danos gracias, Señor, para que en el hogar tu presencia se manifieste. Bendice grandemente el matrimonio, las familias y aquellos que en este día están llorando, sufriendo por una familia desbaratada. Te pido que le edifiques. Edifica la casa, Señor. Si tú no le edificas, en vano humanamente trabajamos. Gracias por oír estas humildes y sencillas palabras. Amén, amén. Amén. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. En este día de lo que Dios nos va a hablar, de lo que Dios va a testificar, está en el libro de Eclesiastés 7:29. Y aquí habla, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice en este día. Dice así: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Qué tristeza, hermanos, que Dios deseó desde el mismo jardín del Edén, deseó un hogar feliz, deseó esa relación que tenía con el hombre. Ese hogar, hermano, estaba establecido a través de una relación con Dios y eso se llama oración, cuando hablamos con Dios, y eso era lo que pasaba en el jardín del Edén. El Señor deseaba, hermanos, hogares y matrimonios unidos y felices. Y eso habla el libro de Eclesiastés 7:29. Anota la cita, querido hermano. Esa cita bíblica, hermano, edifica el hogar, edifica la casa. De lo que se va a testificar, Sergio, y de lo que Dios nos va a hablar, el pecado contamina. El pecado siempre, hermanos, nos va a separar de Dios. El pecado hará que no llevemos un culto familiar. El pecado hará, hermano, que en ese hogar no esté establecido el orden de Dios. Eso es lo que hace el pecado, hermanos, apartarnos de Dios. Por eso este día estamos llevando, hermano, el matrimonio, la familia. Oigamos lo que en este día el Señor nos habla. Sergio, la palabra de Dios es expuesta a través del Espíritu Amén. Santo. Así es. La Amén. misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el plan de Dios original fue roto por la introducción del pecado al mundo. El pecado es un intruso que vino a robar toda obra que el Señor había manifestado desde la creación. Por eso que el Señor, hermanos, hizo un ambiente, preparó un medio perfecto en el cual el hombre que era perfecto se debería de desenvolver y de desarrollar. Sin en cambio, el pecado, hermanos, vino a romper con ese plan. Pero no solamente, hermanos, afectó el hombre, sino que afectó la misma naturaleza, la naturaleza perfecta que Dios había hecho por la contaminación del pecado también fue afectada. Y nos vamos a enfocar en ese punto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Estamos viviendo, hermanos, en un mundo que es un vasto hospital. Por donde quiera, hermanos, hay enfermedades que causan tristeza, que causan dolor. Estamos viviendo en un mundo convulsionado. El momento actual que estamos viviendo es de un interés abrumador para todo el mundo. La naturaleza, hermanos, está siendo afectada por el pecado. Vemos cómo todo el orden que Dios guardó para que todas las cosas naturales estuvieran, hermanos, en una armonía perfecta.
dándole al hombre un hábitat donde se pudiera desenvolver, están siendo afectadas. Y la mayoría de la afectación, hermanos, de los fenómenos naturales que están sucediendo son por causa del mismo hombre. Porque entró el pecado al hombre, pero el hombre contaminó la naturaleza a tal manera que ha venido a trastornar todo el ambiente donde el hombre se desenvuelve. Y no tenemos que mencionar el tiempo que estamos viviendo porque nos afecta a todos, porque lo sabemos. Esta afectación, hermanos, del cambio climático no es obra de la coincidencia. Hemos visto en la actualidad, hermanos, cómo está afectando. Se ha manifestado a través de sequías, a través de desabasto de alimentos, cómo las temperaturas del planeta, hermanos, cada día rompen récords, porque se manifiesta un calor tan intenso que el hombre mismo, hermanos, no puede soportar. Y todo esto, hermanos, trae otras consecuencias. Pero si a todo esto sumamos, hermanos, toda la inestabilidad que el mismo hombre ha causado en el área política, en el área financiera, en el área religiosa, en todo tipo de áreas, aunado al trastorno climático que nos está afectando, este mundo, hermanos, está agonizando. No queremos ser alarmistas ni amarillistas, ni aprovechar esta situación para causar un temor o una crisis. Lo único que pretendemos, hermanos, es leer la Escritura, porque el Señor nos había advertido acerca de estos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué y cómo están sucediendo todos estos acontecimientos? Pero también cómo nos tenemos que preparar para afrontarlos y qué tenemos que hacer. Eso es lo que la Biblia nos va a enseñar. Hemos leído aquí en Eclesiastés 7:29 cuál fue el propósito de Dios en el hombre. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios, hermanos, hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre correcto. Dios hizo al hombre con una capacidad moral perfecta. Sin en cambio, la misma Biblia nos contesta por qué el hombre cayó en perversiones. Esas perversiones, hermanos, son los pecados. Y esos pecados, hermanos, traen como consecuencia la situación que estamos viviendo. Es por eso que la Escritura lo dice muy claro. Pero el hombre se complicó con muchas perversiones. El hombre buscó muchas perversiones. ¿Y por qué buscó? Porque el mundo era perfecto. Pero el hombre, hermanos, por seguir la tentación del adversario, cae en faltas y cae en pecados y trae las consecuencias. La humanidad cayó, hermanos, de su estado de rectitud moral con que el Señor nos hizo. Empezó a hacer cosas malas, ya no solamente personales, sino que contaminaban el mundo. Y aquí tenemos que hacer una reflexión. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la capacidad para hacer nuestra parte para que este mundo contaminado sea un mundo sin contaminación. Si cada uno de nosotros, hermanos, hacemos esa parte, contribuimos para que la perfección de la creación de Dios, a través de la naturaleza perfecta que nos dejó, no se agote, no esté en agonía. Simple y sencillamente, hermanos, con no desperdiciar agua, con no desperdiciar alimentos,
con reciclar los productos y no desecharlos a la basura. Pero sobre todo, hermanos, con nuestra fe, con orar. O sea, tenemos que hacer algo de una manera literal, pero también de una manera espiritual tenemos que hacer otra cosa. Y eso se le llama oración. Por eso es que la oración, junto con el esfuerzo del hombre, hermanos, se pueden unir para contribuir para que nuestro ambiente, hermanos, se conserve y se preserve tal como Dios nos la dio, de una manera perfecta. Pero el hombre, hermanos, debilitado, porque cae en la tentación del adversario, espiritualmente mengua. Y todo eso hace a que no tengamos cuidado en no mantener lo que Dios nos ha dado. Y ahí es donde vamos a insistir. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de cuidar las aguas que Dios nos ha dado, los árboles que Dios nos ha dado y todo lo que deriva de la alimentación que Dios nos da. Por eso no debemos de desperdiciar nada. Hoy mismo, hermanos, hay gente que no tiene agua que tomar, que no tiene alimento que comer. Y sin en cambio los que lo tienen lo desperdician. Y todo esto, hermanos, es porque el hombre buscó muchas perversiones. La Biblia, hermanos, nos habla acerca de los acontecimientos que estamos viviendo y nos dice cuál es la actitud del hombre, porque así como en el pasado, lo es en el presente. Vamos a leer aquí en Isaías, capítulo 24, el versículo 4 y 5, lo que la Escritura nos dice. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Y todo esto, hermanos, son palabras, o este mensaje, hermanos, es para la actualidad. Esto fue escrito siglos atrás, milenios atrás, pero sin en cambio es una realidad para el día de hoy. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La misma Biblia, hermanos, nos muestra cómo esta profecía que se cumplió en el pasado, en el presente, hermanos, tiene efectos, tiene consecuencias, pero también tiene un cumplimiento actual. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí está claro lo que estamos comentando, que esta tierra perfecta, hermanos, se está destruyendo por los moradores de la tierra. Pero también nos dice por qué. Comentábamos que era el pecado, pero porque el hombre se alejó de obedecer la ley de Dios. Dios dio su ley, su palabra, sus mandamientos, para que el hombre se mantuviera puro y el mundo incontaminado. La obediencia del hombre a sus leyes y a su palabra nos hacen ser responsables y cuidar la naturaleza que Dios nos da. Por eso estamos leyendo lo que está sucediendo actualmente. Pero el hombre rechaza la ley de Dios. El hombre rechaza sus preceptos, sus mandatos, sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y al rechazar la palabra de Dios, quedamos expuestos a ser irresponsables y a no cuidar lo que Dios nos da. Pero no solamente se contaminó el hombre por desobedecer a Dios, sino también contaminó al mundo donde vivimos. El contagio del pecado ha infectado la tierra. El alimento que comemos está infectado. El agua que bebemos está contaminada. El aire que respiramos
ya no es puro. Nos tenemos que cuidar. Es por eso que la palabra de Dios, hermano, nos previene y nos dice qué tenemos que hacer. Si el hombre traspasa las leyes de Dios y no le hacemos caso a sus derechos o a su misma palabra, quebrantamos la ley moral, pero también las leyes naturales que Dios ha dejado. Porque así como tenemos una ley moral, tenemos la ley escrita, pero también Dios dejó leyes naturales que se deben de respetar, que se deben de cuidar y que se deben de mantener. Es por eso que el salmista, hermanos, más adelante contrasta las bendiciones que trae Dios si el hombre es obediente, pero también nos señala las consecuencias si el hombre no obedece. Y todo esto es parte, hermanos, de la situación climática y en general de todas las consecuencias naturales que se están manifestando en esta tierra que está infectada y que está enferma. Y si la descuidamos, hermanos, esto va a colapsar. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 107, el versículo 33 y 34, la Escritura dice, hablando del poder de Dios, Él convierte los ríos en desierto. Es cierto, hay sequedad, hay lagos y ríos que se están secando o que ya están secos. Pero sin en cambio confiar en el poder de Dios y siendo obediente a sus leyes, la Escritura nos promete que el Señor puede volver a traer ese ambiente que Él creó para beneficio del hombre y que ahorita está sufriendo. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. Y aquí está el contraste. Si el hombre se mantiene fiel a los mandatos de Dios, la Escritura dice que Él volverá a traer el agua en los desiertos. Pero si el hombre no obedece, los manantiales de donde brota esa agua se secarán. Y esto es por la actitud del hombre. La tierra fructífera, en estéril, por las aguas, hermanos, que van a faltar. La tierra ya no produce. Dice, por la maldad de los que la habitan. Aquí la misma palabra de Dios, hermanos, nos da una respuesta del por qué estamos viviendo este tipo de fenómenos naturales y que desafortunadamente para el hombre se están multiplicando. Y esto afecta a todo el mundo, a creyentes y a no creyentes. Los no creyentes, hermanos, permanecen en una indiferencia y buscan la sabiduría del hombre para poder afrontar estas situaciones. Pero el creyente, hermanos, debe de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos de hacer nuestra parte, pero también debemos de redoblar nuestra espiritualidad, obedeciendo la santa ley de Dios, escudriñando su palabra, orando a Dios, y nos da la promesa de que esos ríos en el desierto, hermanos, volverán a dar aguas. Pero la Escritura lo dice muy claro, que si hay sequedad, que si la tierra no produce, hermanos, es por la maldad de los que la habitan. Dios permite, hermanos, como consecuencia de la maldad de los habitantes de esta tierra, que es fértil y que está bien regada, se vuelva árida y estéril, y por lo tanto deshabitada. Y esa tierra fructífera se convierte en desiertos. Esa tierra donde había manantiales, ríos y lagos se convierte en sequedades.
Yo le pregunto a usted, ¿qué acaso no estamos viviendo eso? Estos trastornos naturales, hermanos, no son coincidencia. Se está cumpliendo lo que la Escritura lo dice. Pero si el hombre, hermano, se reconcilia con Dios y se aleja del pecado, nos da la promesa de la restauración. Para muchos hermanos es incomprensible de cómo de un día para otro el Señor puede volver a restaurar todas las cosas. Pero para el creyente, hermanos, está al alcance de una oración. Y ahí está el poder de la oración. Ahí está nuestra fe depositada en lo que Dios puede hacer. Porque Dios tiene control de la naturaleza que Él creó. Aquí en el versículo 35 al 37 del Salmo 107, la Escritura sigue diciendo, vuelve el desierto en estanques de agua. Y aquí está la promesa. O sea, si el hombre busca esa reconciliación con Dios, si el hombre deja de hacer cosas que a Dios no le agradan, si el hombre lo busca a través de guardar sus mandamientos, de escudriñar su palabra, de acrecentar su vida espiritual, de tener fe y creer en las promesas, entonces la Escritura dice que el Señor vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. O sea, de la nada, hermanos, el Señor puede hacer todo esto. Tierras fructíferas, manantiales, donde todos los que estamos en necesidad en este mundo, hermanos, vamos a poder saciarnos por la misericordia de Dios. En los desiertos donde no hay nada, el Señor puede traer una vida fructífera. Pero tenemos que hacer algo. Sigue diciendo la Escritura. Y fundan ciudad donde vivir, donde convivir. Siembran campos y plantan viñas. Y rinden abundancia de fruto. Si usted esto le dice a un hombre incrédulo o a un hombre que vive en pecado, que de los desiertos el Señor nos promete manantiales, nos promete campos donde plantar, que nos promete que van a fructificar las viñas y lo que se siembre, que nos dará frutos en abundancia, la mente del hombre natural, hermanos, no lo va a aceptar ni lo va a comprender. Por eso estamos viviendo estos tiempos catastróficos, porque el Señor espera un cambio en el corazón del hombre. Pero sin en cambio los creyentes, hermanos, tenemos que cuidar y hacer nuestra parte y estar orando para que estas profecías, para que estas promesas se cumplan. Tenemos salida, tenemos esperanza de que esta situación que estamos viviendo, hermanos, Dios la pueda cambiar. Dios lo puede hacer y nada más con su voz. Pero está esperando que el hombre haga su parte. Que usted y yo, hermanos, hagamos lo que corresponda. Que dejemos de prestar atención al pecado. Que nos acerquemos más a través de su palabra. Que obedezcamos sus santos requerimientos. Que hagamos cambios en nuestra vida. Que cuidemos el ambiente que Dios nos ha dado. Y que doblemos nuestras rodillas clamando la misericordia de Dios. Intercediendo, hermanos, por aquellos que viven en una soberbia, en un orgullo, en una arrogancia, porque no han aceptado obedecer la palabra de Dios. Por eso hemos leído que los moradores de la tierra trajeron estas desgracias porque se alejaron de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara.
Para el Señor, hermanos, no hay ninguna problema para volver a darle el alimento al hombre. Para el Señor no hay escasez. Él va a satisfacer las necesidades de un pueblo obediente y temeroso de Dios, que sepa confiar y que sepa cuidar lo que la palabra de Dios nos dice y lo que los santos requerimientos de Dios nos dicen lo que tenemos que hacer. Por eso nos promete, hermanos, que la tierra la va a hacer más próspera. Dice, y rinden abundantes frutos. Porque el hombre, hermanos, nuevamente va a buscar de Dios. Sin embargo, si permanece la arrogancia, el orgullo, la necedad, la indiferencia, el hombre va a sufrir, como este mundo está sufriendo. Porque hay mucho pecado en el mundo. Y las consecuencias, hermanos, por su actitud arrogante, las estamos viviendo. Aquí en el Salmo 107, el versículo 39 y 40, la Escritura sigue diciendo, versículos 39 y 40, dice, luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. El hombre, hermanos, que a pesar de que está viendo la situación que estamos viviendo, permanece indiferente y es egoísta y orgulloso, pensando en sí mismo y no en los demás, la palabra de Dios dice que su andar, hermanos, es perdido, que andan errantes como vagabundos y que no saben a dónde ir. Muchos piensan de esa manera, porque piensan en ellos mismos, no piensan en los demás. Cuando las personas, hermanos, en su orgullo, desconoce, no valora y no cuida la obra de Dios, todo lo que ha hecho viene a perdición. Entonces, con lo que hemos leído, la misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que si Dios hizo una creación perfecta, Dios no la puede destruir. Todos los acontecimientos que estamos viviendo son por causa del hombre. Y la Escritura nos ha dicho que el hombre se ha alejado de Dios por el pecado que él ha consentido en su vida. Y ese mismo pecado, hermanos, ha traído pecado en las cosas, ha traído consecuencias en la naturaleza perfecta que Dios hizo, porque el hombre no cuida, el hombre desperdicia. Simplemente el agua, hermanos, que tenemos en nuestros hogares, la debemos de cuidar de una manera responsable, porque este mundo, hermanos, está sediento de agua. Hay lugares donde ni una sola gota sale de su llave. Y sin en cambio, hermanos, de una manera irresponsable, los que tienen todavía ese beneficio del agua potable, la desperdician. Y así como ese ejemplo podemos tomar muchos otros. Por eso la misma Escritura, hermanos, nos señala que aún es tiempo para que cada uno hagamos nuestra parte y cambiemos las cosas, que el mismo hombre está afectado. Pero si el hombre continúa con ese orgullo, con esa indiferencia, con esa soberbia para no cuidar lo que Dios nos ha dado, trae consecuencias. En el libro de Isaías, en el capítulo 24 y el versículo número 6, la Escritura dice, Isaías 24:6,
Por esta causa, la maldición consumió la tierra. ¿Por qué causa? Por la desobediencia del hombre. Porque el hombre se ha alejado de Dios. Porque el hombre, hermanos, ha dejado de orar, de interceder. Porque el hombre no obedece sus mandamientos. Porque el hombre no busca a Dios a través de su palabra. Porque el hombre vive complacido con los afanes del mundo. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Mucha gente está muriendo. Y está muriendo por causas, hermanos, causadas por el hombre. No vamos a hablar de enfermedades, ni de pestes que hemos pasado, y algunas que estamos pasando. Estamos hablando, hermanos, de que mucha gente está muriendo por el calor que no soportan. Les vienen ataques de calor, paraliza su órgano principal, que es el corazón, y de un instante al otro mueren. O trae otro tipo de afectaciones orgánicas, nada más por el calor. Entonces usted se da cuenta, hermano, cómo el hombre está afectando la naturaleza. Sin en cambio, la misma Biblia nos lo está previniendo. Por esta causa la maldición consumió la tierra, porque el hombre se aleja. Y los habitantes de la tierra disminuyeron. Es decir, como consecuencia de que el hombre se aleja de Dios, se le abre la puerta a la adversidad y viene mucha muerte. Y eso es lo que estamos comentando. Satanás, hermanos, es el que induce al pecado y que el hombre descuide lo que Dios nos ha dado. Él es el responsable de las fuerzas del mal que traigan dolor, muerte y sufrimiento, pero también porque el hombre permite y le abre la puerta para que Satanás actúe. Por eso la Escritura dice que los moradores de la tierra fueron los que trajeron estas calamidades. Y usted va a decir, ¿y Dios por qué las permite? ¿Dios por qué no hace nada? Ya lo comentamos, hermanos. Pero la misma Biblia nos da la respuesta. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 8 y 9, la Escritura dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y estas son las consecuencias que trae el alejarnos de Dios. No obedecen a la verdad, obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo que hay indignación, ira y enojo. El hombre es el autor de su propia mal. Aquel que se aleja de Dios causa su propio mal personal, pero también afecta lo que lo rodea, el ambiente que lo rodea. Por eso Dios nos da libre albedrío. Y es el mismo hombre el que es atraído por las diferentes formas de ofender a Dios que causan tribulación, angustia, como lo dice la Escritura. Es decir, calamidades y pruebas que van a causar sufrimiento hasta la muerte. Pero la Escritura dice que sobre todo ser humano, al judío, que representa al que conoce la ley, el que se aleja de Dios, el que la conoce y se aleja. Por eso él dice al judío primeramente, o sea, al creyente que no obedece, que se aleja, que apostata, a ese se está refiriendo. Y al griego, que representa al impío, al inconverso. Obviamente el Hijo de Dios, hermanos,
que esté preparado pondrá su confianza en Dios. ¿Y qué consecuencias espirituales van a traer si permanecemos en el pecado? Bueno, Isaías 59:2 lo dice. Mas vuestras iniquidades han hecho división. Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es la consecuencia, hermanos, del hombre indiferente, del hombre que está viendo el daño que el mundo está sufriendo y no hace nada, porque hay pecado en su vida. Y al haber pecado en su vida hay una separación entre el hombre y Dios, pero es causada por el hombre. Por eso que los pecados de este mundo, los pecados del hombre, hermanos, hacen ocultar el rostro de Dios para no ir. Él está esperando de una manera paciente a que nosotros reflexionemos, a que nosotros hagamos algo, a que nosotros dejemos el pecado y dejemos de contaminar lo que Dios nos dio perfecto. En el versículo 9 y 10 de aquí de Isaías 59, la escritura sigue diciendo, por esto se alejó de nosotros la justicia, por el pecado, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Esa es la condición del mundo impío. Esa es la condición, hermanos, del hombre que se aleja de Dios. Por eso el mundo está afectado. La escritura dice, porque andan a tientas como ciegos, porque no ven por dónde caminan, porque no ven la afectación que ellos están haciendo a ellos mismos, a su familia y al ambiente que los rodea. Y eso solamente tiene un nombre. Y ese nombre, hermanos, es irresponsabilidad, es indiferencia. Y tanto ser irresponsables como indiferentes es pecado. Ni el juicio de Dios ni su justicia pueden ser reclamadas en un pueblo desobediente. Esa es la conclusión. ¿Cómo le voy a pedir al Señor bendiciones, hermanos, cuando estoy viviendo en pecado? ¿Cómo le voy a pedir al Señor que cambie este clima si hay pecado en el mundo? Primero tenemos que arreglar nuestras cosas y tenemos que hacer algo y tenemos que interceder. En el versículo número 12 de Isaías 59, la escritura sigue diciendo, Isaías 59, 12, porque nuestras rebeliones, dice la escritura, se han multiplicado. ¿Se da cuenta cómo el hombre cada día se va alejando más de Dios? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Ahí está clara la respuesta, hermanos, porque estamos viviendo en un mundo convulsionado. Terremotos, incendios, sequías, cambio climático, se están derritiendo los glaciares en los polos, falta de cosechas, falta de alimentos, y el hombre irresponsablemente, hermanos, desperdicia lo poco que tiene. A esto se le llama pecado del hombre y pecado por no cuidar el ambiente que Dios nos ha dado. Por eso la Escritura dice, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Es decir, la consecuencia de lo que estamos viviendo, incluyendo
Los trastornos naturales son por causa del hombre, por el pecado, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y ahí está la indiferencia. La misma palabra de Dios, hermanos, es muy clara al respecto. En esta situación que la Biblia nos está hablando, hermanos, es una situación tal donde el hombre, hermanos, no siente arrepentimiento, porque vive en una indiferencia. Y el pecado forma parte de su vida. Y así como el hombre se ha acostumbrado a pecar, el hombre piensa que se va a acostumbrar a vivir con estos trastornos naturales que estamos viviendo. Siendo que la Biblia nos ha señalado, hermanos, que aún es tiempo para que nos arrepintamos, para que reformemos nuestra vida, para que cuidemos lo que Dios ha depositado en nuestras manos, porque recordemos que somos mayordomos. Y si el Señor nos dio un ambiente natural, sano, provechoso para el hombre, lo tenemos que cuidar. No lo tenemos que contaminar ni desperdiciar. Y esa es la labor de cada creyente, hacer de su parte para que las cosas mejoren. Por eso mencionábamos que tenemos que esforzarnos en algo, pero que también en el área espiritual tenemos que estar orando. Es por eso, hermanos, que estamos considerando en esta oportunidad el pecado contamina. Como ministerio de oración estamos llevando el culto familiar, la familia. Para el Señor, hermano, el hogar es sagrado. La familia es sagrada. El Señor nos dejó, hermanos, principios, nos dejó mandamientos para que nos guiáramos, hermanos, en su verdad y en sus principios. Pero tristemente, hermanos, el enemigo odia lo que Dios ama. Y es por eso que en los hogares se ha dejado la oración, se ha dejado el unirnos para orar con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos. ¿Para qué oremos? ¿Para qué orar? La oración, hermanos, es pedirle al Señor ante todo su protección, su bendición, y que lo que vayamos a hacer en tu día común, en tu día diario, sea dirigido por Él. Pero primeramente tenemos que buscar sus principios, sus bondades. Pero ¿por qué no oramos, hermanos? ¿Por qué no leemos su palabra? ¿Por qué no buscamos al Señor? Porque tristemente nosotros nos justificamos que el pecado que hay en nosotros lo queremos cubrir con nuestras actitudes. Recordemos el caso de Adán y Eva. Ellos cubrieron su pecado, hermanos, con su justificación humana, cubriendo su desnudez con hojas. Y sin embargo, eso no lo cubrió. Tenían, hermano, que tener al que los creó, buscarlo a Él, para que ese pecado sea justificado. En el hogar, hermanos, hay pecado. Y si seguimos manteniendo ese desorden, si seguimos manteniendo esa actitud de vivir, hermano, en desorden, no tendremos la bendición de Dios. En el libro de Isaías lo dice claramente. Tus iniquidades y tus pecados han hecho voltear mi rostro y cerrar mis oídos. Qué triste, hermanos, que el pecado nos separe de Dios, así como lo hizo en nuestros primeros padres, que teniendo una relación continua con el Creador, se apartaron de Él porque cayeron en el pecado. El pecado, lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, es a causa del pecado y la rebeldía del hombre y la mujer, que no quieren, hermanos, hacer la voluntad de Dios, no queremos. Por eso en este día, hermanos, estamos pidiendo a Dios que ponga el deseo en tu corazón de tener esa relación con Él, de buscarlo en familia, de buscarlo en el matrimonio, donde más trabaja el enemigo es en el hogar. ¿Cuántas veces hemos oído oraciones de madres,
de padres que están clamando por sus hijos. Todo viene del hogar, todo viene de la casa. Pidamos que en este día tengas el deseo en tu corazón de doblar tu rodilla y hablar con tu Creador. De exponerle, hermanos, la necesidad, pero también que haya dolor por el pecado que mora en nosotros. Cuando hay dolor, hermano, hay arrepentimiento, porque te duele el separarte de Dios. Cuando no hay dolor, hermano, es conveniencia. Muchas veces se dice, mejor le pido perdón, pido disculpas y pido perdón. Se piden disculpas, pero no se pide un perdón sincero. Este día se está llevando el matrimonio, se está llevando las familias. Y hemos oído, hermanos, cómo a través de la palabra de Dios dice, tu pecado ha contaminado, tu pecado ha hecho voltear mi rostro. Que el perdón, hermano, y la reflexión que hagamos en este día sea con temor y con temblor, porque el Señor está a las puertas. El Señor nos está dando todavía la oportunidad de arrepentimiento. Por eso de lo que se está testificando es lo que dice el libro de Eclesiastés 7:29, el pecado contamina, el pecado enferma, el pecado lleva a la destrucción eterna. Por eso pidamos en este día que tu hogar esté establecido en el orden de Dios y que las puertas de tu hogar estén abiertas para recibir la luz y la verdad a través del Espíritu Santo, a través de buscarlo en oración con familia y con tus hijos. Recordemos que ellos están expuestos al peligro y a la tentación. Y si buscamos ese cerco protector, los ángeles del Señor estarán haciendo guardia en esa casa. Por eso estamos llevando el culto familiar. Así Amén. es, la palabra de Dios, hermanos, también nos da palabras de esperanza. O sea, no nada más es presentar, hermanos, las consecuencias de que el hombre puede acarrear por vivir una vida pecaminosa, sino que la misma palabra de Dios, hermanos, nos exhorta, nos alienta y pone esperanza en nosotros para poder corregir este tipo de situaciones que estamos viviendo. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, la escritura dice, vivo yo, dice la escritura, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor nos da la promesa, hermanos, de la reconciliación, de que si hemos permanecido indiferentes y de que si por alguna situación nos hemos alejado de Dios y que estamos viendo que todo este mundo enfermo, convulsionado, agónico, se nos está escapando de las manos, todavía tenemos, hermanos, la promesa de que podemos hacer algo. Por eso el Señor dice que Él no desea que el impío se pierda, sino que se vuelva de sus caminos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la escritura dice, el Señor no tarda su promesa. Segunda de Pedro 3, 9, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, arreglando la vida del hombre, erradicando el pecado del hombre. Va a venir un convencimiento para que cuidemos, hermanos, de las cosas naturales que Dios nos ha dispuesto y que estos fenómenos, estos trastornos, hermanos, en la misericordia de Dios y en la voluntad de Dios, puedan retomar el plan original de Dios y que en lugar de que nos afecten, nos beneficien. Todo esto que estamos viviendo, Dios lo puede revertir, pero cuando hay una actitud de cambio en el hombre, el Señor es paciente, porque la Escritura lo dice, tenemos que hacer algo. En el libro de Isaías, capítulo 30 y el versículo 18, la Escritura dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. El Señor es paciente, como lo decía Pedro,
Y aquí la Escritura nos da la promesa de que Dios espera para tener piedad sobre nosotros. O sea que estamos a tiempo. Estamos a tiempo para retomar los caminos de Dios. Y por tanto será exaltado. ¿Quién? El Señor, teniendo de vosotros misericordia. Y ahí está la misericordia de Dios. Él puede cambiar todas las cosas. Porque Jehová es Dios, justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ahí están las promesas. Así como hemos leído por la Biblia y hemos presentado o hemos tratado de presentar una fotografía del mundo que estamos viviendo el día de hoy, con todos los trastornos naturales, enfermedades, pestes, cambio climático, sequías, desabasto, no alimentos, descuido del hombre, porque lo poco que tiene lo descuida. Todo eso, hermanos, el Señor es paciente para que nos convirtamos y lo busquemos a Él. Porque lo hemos leído, que la maldad del hombre ha traído como consecuencia todo lo que estamos viviendo. Por eso la Escritura nos dice, hermanos, que solamente el Señor puede tener piedad de nosotros y puede tener todavía misericordia, porque así está escrito. Y ya por último, hermanos, vamos a ver otra promesa. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 y 41, lo que la Escritura también nos promete. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Es lo que tenemos que hacer. Clamar a Dios. Pedir la misericordia y la piedad de Dios. Él está esperando a nosotros porque lo hemos leído. Él no desea la muerte del impío, del pecador, sino que se vuelva de sus malos caminos. Doblemos nuestra rodilla, escudriñemos cuál ha sido nuestra actitud. Si hemos sido irresponsables, separándonos de Dios, volvamos a sus caminos y seamos responsables por guardar sus leyes, por escudriñar su palabra y por orar. Quiera el Señor, hermanos, que con lo que hemos leído, que el Señor ponga en nosotros una nueva conciencia para poder apreciar que la salvación que nos dio costó sangre, que la naturaleza que Dios creó fue perfecta, para que el hombre con responsabilidad y con temor a Dios cuide lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Dios nos ha hablado, queridos hermanos. Pidamos que esa palabra sagrada caiga en tierra firme y vamos a poner esta oración en las manos del Señor. Padre Celestial, de rodillas humildemente te damos gracias, Señor. Rogamos ante todo, Señor, que no tomes en cuenta esas faltas que hemos cometido, que nos des la gracia de tu Santo Espíritu, que fortalezcas el área espiritual, que abras el entendimiento, que destapes los oídos, que abras ojos espirituales. Oramos ante todo, Señor, porque nos hablaste y te pido humildemente por la familia, por el matrimonio. Da gracia en esta humilde oración. En el nombre de Jesús lo suplico todo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay. Que Dios bendiga a tu familia y tu matrimonio. Y deseamos de todo corazón que el culto familiar lo establezcas en tu hogar. Bendiciones, amén.